Decía la sesión anterior que la ley federal del procedimiento contencioso administrativo nos da, digámoslo así, una regla genérica. Nos dice, el juicio de nulidad procederá contra resoluciones definitivas de carácter administrativo. ¿Recuerdan? Y después nos dice, contra normas generales, reglamentos o decretos de carácter administrativo, hetero o autoaplicativos. Bueno, la sesión anterior estuvimos analizando esos decretos o reglamentos de carácter hetero o autoaplicativos que pueden ser impugnados por medio de juicio de nulidad. Pero se queda la duda, o por lo menos a mí me queda la duda, ¿no? ¿Cuáles serán esas resoluciones administrativas impugnables ante el tribunal? Como un ejemplo orientador, no quiere decir que sean las únicas, pero sí que nos van a dar una muy acercada idea de cuáles serán las resoluciones administrativas que se pueden impugnar ante el juicio de nulidad. Y para ello hay que acudir al artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo. Y si ustedes se dan cuenta, este capítulo, el capítulo 2 de la ley, empieza diciendo la competencia del tribunal y los conflictos de intereses. Y es propiamente el artículo 3º en 19 fracciones que nos da una idea de esta circunstancia. Son 19 fracciones, pero en realidad ustedes ya veremos que son 20 supuestos, porque también en este artículo se establece la competencia material para el juicio de lesividad. ¿Sí? Acuérdense, no dejen de lado el juicio de lesividad. El juicio de lesividad es cuando la autoridad demanda a un particular para que se le nulifique un acto administrativo favorable. Y yo sé que ustedes pensarán, maestro, ha de ser muy pocos los casos, pero no. Entonces, el día de mañana que ustedes sean autoridad, pues también deben de tener en mente que pueden hacer valer juicios de lesividad. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, veamos un poquito esta competencia. ¿Me puede ayudar alguien a darle lectura al capítulo con la fracción primera? Al artículo, perdón. Sí, yo, profesor. Por favor, Claudia. Sí, capítulo segundo de la competencia del tribunal y los conflictos de intereses. Artículo 3. El tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Fracción 1. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Entonces, ahí veamos este primero, ¿no? Es lo que estamos viendo, lo que veamos la sesión anterior. Vamos a tener un supuesto. Bueno, la ley nos establece el supuesto de las normas de carácter, en este caso decretos y acuerdos de carácter general, diversos de reglamentos, cuando sean autoaplicativos. Y aquí les suplico que se lo aprendan así. ¿Por qué? Porque luego me confunden la hipótesis. Aquí vamos a hablar de decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos. ¿Por qué será esto así? Porque los reglamentos se impugnarán de otra forma. ¿Sí queda claro? Entonces,
Porque luego los maestros, acuérdense que somos mañosos. Si yo les preguntara en el examen, deme un ejemplo de reglamentos impugnables ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué me van a decir? El tribunal, Ninguno. exacto, el tribunal de conformidad con la fracción primera del artículo 3 de la ley orgánica del tribunal, no tiene competencia para pronunciarse respecto de la nulidad de decreto, de reglamentos, perdón. Únicamente decretos y acuerdos. Y que sean de carácter general. Entonces, así apréndanselo, por favor. Y ya después lo de hetero y autoaplicativo, bueno, eso creo que ya nos quedó claro la vez anterior, ¿no? Autoaplicativo, con la sola entrada en vigor, ya me puede generar un agravio, lo puede impugnar. Heteroaplicativo requerirá un acto de aplicación de la autoridad competente. ¿Queda claro? Y nada más precisemos un poquitito. Claudia nos leyó que el capítulo dice de la competencia. ¿Se acuerdan? De la competencia del tribunal. Agréguenle ustedes de la competencia material. ¿Sí queda claro? Muy bien. Esta fracción primera está entendible. Veamos, por favor, la fracción segunda. Sí, profesor. Fracción segunda. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para para su liquidación. Perdón. Muy bien. Esta fracción segunda es, digámoslo así, la competencia en materia fiscal. Propiamente hablando de la determinación de créditos fiscales. Cuando una autoridad fiscal, acuérdense que autoridades fiscales habrá federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. En este caso, como estamos hablando de la competencia del Tribunal Federal, únicamente nos atañe autoridades fiscales federales. ¿Sí? Y bueno, cuando la resolución, acuérdense que tiene que ser una determinación definitiva, cuando la misma se refiera a establecer un crédito y los montos, pues ustedes sabrán que se refiere a esta hipótesis. Ejemplo, si llega un cliente y le dice, es que me llegó este documento del SAT, donde me dice que debo 2 millones de pesos por motivo de por no pagar impuestos sobre la renta en el ejercicio 2020. Bueno, no, 2020 ya no. Bueno, sí, todavía se podría, 2020. Muy bien. Entonces, ustedes sabrán que pueden venir al Tribunal Federal. ¿Alguien más que me ayude con la fracción tercera? También el ISSSTE, los determinados por el IMSS y el ISSSTE también entran en esa fracción, ¿no? Porque son organismos fiscales autónomos. Ellos también determinan créditos en caso de que no pagues los seguros de tus trabajadores, por ejemplo. Exacto. Bueno, tiene usted toda la razón. Como tal, no son organismos fiscales autónomos. No. La determinación de aportaciones a la seguridad social, de acuerdo con ambas normas, tendrá el carácter de crédito fiscal. Pero ellos, de acuerdo a su naturaleza, no tienen una naturaleza de órgano fiscal autónomo. Entonces, pero bueno, ya veremos que abajo hablamos también de aportaciones a la seguridad social y cuestiones de determinación de pensiones, porque entendamos que si bien dentro de las contribuciones vienen las aportaciones de seguridad social, vamos a ver que tienen un trato un tanto distinto, de acuerdo con la propia ley y la Constitución. Pero tiene usted razón, también será competencia de nuestro tribunal. Siguiente fracción, por favor. Fracción tercera.
Ujú. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. Aquí tenemos la negativa de la devolución de pago de lo indebido. Dense cuenta que también es de naturaleza fiscal. Cuando tengo a mi favor un crédito en contra del fisco, puedo solicitar que se me devuelva. Ante esa negativa, ya sea expresa, ya sea ficta, procederá demanda ante el tribunal. Muy bien, siguiente fracción. Fracción cuarta, las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Aquí, imposición de multas a normas administrativas federales, porque recuerden que también en materia fiscal nos pueden imponer multas, pero esas multas son accesorios del crédito fiscal. Aquí hablamos de multas autónomas. Doy ejemplo. Si yo voy manejando en la autopista a 200 kilómetros por hora y me detiene un policía federal, me va a imponer una multa de carácter federal. ¿Queda claro? Multas en telecomunicaciones, multas por daños al medio ambiente, serán impugnables en esta vía. Siguiente fracción. Fracción quinta, las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. Ok, aquí viene, bueno, puede que en materia fiscal se te cause un agravio que no sea de los contemplados anteriormente. Y aquí también será impugnable ante el tribunal, siempre y cuando la resolución sea definitiva. Y ustedes piensen en un tercero extraño a juicio o a procedimiento, mejor dicho. Si mi hermano me da a guardar su camioneta aquí en mi casa y llega al SAT con un procedimiento administrativo de ejecución y embarga ese inmueble, ¿podrá interponer medios de defensa ante el tribunal? ¿Mi hermano? Sí, Sí, porque es dueño de la camioneta y no usted. exacto. Siguiente fracción, por favor. Fracción sexta. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares, o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando, para fundamentar su demanda, el interesado afirma que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada, o que su situación militar sea diversa de la que fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso, o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares. Las sentencias del tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria a lo que los propios militares correspondan o a las bases para su depuración. Aquí, veamos un poquito esto. Aquí estamos hablando de sistemas de seguridad, de justicia y de seguridad social, pero para Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Cuando no estemos, bueno, cuando nuestro cliente no esté de acuerdo con el monto que le van a pagar, con la jerarquía que se tomó como base para cuantificar su pensión, con el grado, puedo interponer juicio de nulidad. En el entendido que la sentencia que se pronuncie únicamente tendrá efectos respecto de la cuantía. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal no se va a meter a discutir si soy general o no soy general. ¿Estamos? Yo nada más me pronuncio, páguele su pensión de 20,000 o de 50,000 pesos. Y esto es muy importante porque, bueno, les comento, son muy pocos los abogados que manejan este tipo de procedimientos, ¿eh?
y son es bastante la demanda de los servicios porque pues hay muchos militares. Ya ven que en este país casi no hay militares. Creo que ya solo falta que el militar me venda mi boleto del metro, pero pues tenemos militares para todo. Entonces, es una ventana de oportunidad para nosotros como administrativistas. Muy bien. A veces andan perdidos en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues ahí no es competente. Muy bien. Bueno, se nos ha terminado el tiempo de la clase de hoy. Terminen de leer este artículo, por favor, y la siguiente sesión vamos a estudiar causales de improcedencia y sobreseimiento. Muy bien. ¿Dudas? El lunes no nos vemos, ¿verdad? Es puente. Entonces, hasta el miércoles que nos veamos, causales de improcedencia y sobreseimiento, por favor. ¿Sale? Ok. Bueno, Hasta el miércoles, profesor. bonito fin de semana. Gracias. Igual. Gracias, Hasta profesor. luego.